Este trabajo ofrece un panorama histórico de los avances y retrocesos en materia de equidad de género, reflexiones sobre las leyes y las perspectivas de género, la no discriminación y el discurso jurídico que niega el goce de los derechos consagrados. Todo basado en el totalitarismo cultural que nutre el pensamiento único, aquel que impide que se resignifique el valor del ser humano y que la condición humana se enriquezca a través del debate en democracia y libertad. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales del año 2009 aspira a eliminar la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, afirmando en particular el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Cuando hablamos de mujeres nos referimos al amplio abanico de identidades que compone el movimiento de mujeres y feminismos, mujeres cis, mujeres trans, heterosexuales, lesbianas u otras. Las preguntas serían: ¿por qué tuvimos que llegar a sancionar una ley de protección de la mujer? ¿No hay instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos? ¿Los tratados no son fuentes legales para que los estados accionen cuando los derechos se ven vulnerados? Pareciese que las mujeres quedan por fuera de los principios que esos tratados y convenciones establecen. Esto se debe a que los instrumentos internacionales siguen con la mirada heteronomia, sin incluir las diferencias de género, y pasa por alto la violencia machista como una violación a los derechos humanos. Normas deliberadas desde el pensamiento único con jueces imparciales, aplicando las normas, abstrayéndose sin ningún interés por el contexto social. El patriarcado subyace en la vida cotidiana, condicionando a la sociedad. Debemos asumir el desafío de cambiar esas condiciones de conductas patriarcales que norman nuestras vidas. El patriarcado es una estructura social jerárquica basada en un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes por la que el género masculino domina, oprime al femenino y a las disidencias. Al hablar del patriarcado no buscamos culpables, sino que se trata de comprender la realidad. La diferencia entre machismo y patriarcado radica en que mientras que el machismo es una actitud y una conducta individual o colectiva, el patriarcado es toda la estructura social en la que diversos factores se entrelazan y se refuerzan mutuamente para hacer posibles las actitudes y las conductas machistas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer define el concepto de igualdad y dice cómo lograrla. Las políticas proponen marcos de referencia para que vivamos de manera igualitaria. Pero ¿cómo hacerlo si la misma sociedad es la que enseña a ser desiguales? Actualmente se dejan entrever avances en materia de equidad de género, pero a su vez se manifiestan formas inequitativas que siguen privilegiando los roles masculinos sobre los femeninos y los colectivos vulnerados. El feminismo es un empeño ético y un movimiento social cuyo objetivo último sería la desaparición de todas las desigualdades y discriminaciones que se den en nuestra sociedad por causa del género, de las personas y la inclusión de las disidencias. Una patria que nos contenga a todos. Para ello se necesita el fin del patriarcado y para las latinoamericanas también el fin del capitalismo. Conseguir la igualdad de condiciones y oportunidades requiere que las personas estén por encima de las diferencias y que el género no sea tomado como categoría diferencial para separar y excluir o violentar a ninguna persona. Lograr esta meta supone un largo proceso de cambio en las normas sociales, culturales, políticas y económicas de todas las sociedades, pero confiamos que en este camino nos encontramos. La Argentina se caracteriza por tener una legislación de punta en materia de reconocimiento de derechos humanos de las mujeres y la población LGTB. En el resto del mundo no sucede lo mismo, pero puertas adentro la Argentina deja ver tensiones entre leyes nacionales y garantistas y leyes normativas a nivel provincial y municipal no adecuadas, porque subsisten normas discriminatorias que son incompatibles, no solo a nivel nacional,
sino con la Constitución Nacional y los tratados internacionales enumerados en este trabajo audiovisual. La lucha continúa. Y yo las felicito a todas aquellas mujeres que cuando también dan ganas de apagar la luz y decir que se vaya todo al demonio, siguen prendiendo las velas para que las cosas sigan adelante. La vida también es así, bebé. Necesitamos de todos, de las que nos enojamos y de las que prenden velas. Esa es la sociedad y ese es nuestro país y es la vida. Ahora imagínate ser mujer y lesbiana hace 50 años atrás o más, o mujer trans o mujer travesti. En esa época eso te condicionaba a ser doblemente marginada. Por mucho tiempo ser una persona travesti o trans era considerado ilegal, y estar en la vía pública era motivo de arresto, ya que existían códigos de faltas y contravenciones que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en varias provincias argentinas, como también contraer matrimonio con alguien del mismo sexo contaba con una cláusula discriminatoria que lo impedía. Por décadas, la homosexualidad era considerada hasta incluso una patología. Los carnavales han sido los únicos días en que las compañeras trans podían salir a la calle con menos posibilidades de ser arrestadas, cosificadas o discriminadas, pero en muchos casos lo hacían igual, como símbolo de visibilización, resistencia, valentía o lucha. Cuando hablamos de derechos vulnerados, la comunidad LGBT tiene larga historia de invisibilización, aún más si nos referimos a la comunidad travesti trans, lo que necesariamente y en ocasiones de manera muy triste nos ha dejado un gran legado de lucha, referentes, activistas que en el camino intentaron habitar los espacios y con políticas públicas y resistencia han conquistado derechos civiles de los que hoy podemos gozar y nos permiten ser. Leyes que nos protegen, con días que nos conmemoran, que nos recuerdan. Hoy somos sujetos de derecho, pero eso no quiere decir que siempre lo hayamos sido. Fue toda una construcción histórica. Las situaciones de discriminación vividas por el colectivo, incluso desde las infancias o época escolar, las sanciones legales, morales y éticas han respondido por años a mandatos y convicciones conservadoras o patriarcales de la sociedad, negando con ello a cientos de personas parte de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados y pactos internacionales de derechos humanos, como lo son el derecho a la identidad, a la salud y a la autonomía, y sobre todo, también, al respeto. Dos hombres que se aman no pueden casarse. Sí, pueden casarse, pero acá están aceptando también que adopten, y eso está mal. Se hace difícil ahora, sí. Tan como... Es como una cruza, como un bulldog francés. No, es como una hermafrodita, que tenés genitales femeninos. El bulldog francés es una cosa pobre, No, sí tiene asma. Se abre un expediente en el INADI. Es una broma. Después tenés transgénero. Sí. Ajá. ¿Cuál sería? Que, a ver, ¿esto qué les pasa? Personas que sienten que su género fisiológico innato, o sea, el pitilín, no se corresponde con el género al cual se identifican. Diego. Eso sí, para la risa, para la burla, para la cosificación, siempre estuvimos presentes. ¿No querés decir más? No, ¿Te has operado qué? ¿Gusto? solamente. Solamente. ¿Tenés pito? ¿Eh? Sí. ¿Tenés pene? No me operé, te dije. Por eso, tenés pene. Hoy, hace 9 años que contamos con una ley de identidad de género, ley considerada integral, ya que abarca y posibilita el acceso a los derechos como la educación, la salud y hasta podemos también hablar de infancias libres gracias a ello, conjuntamente a la ESI, que también nos consensúa y trabaja articulando la educación sin discriminación, adecuando desde la niñez las herramientas para vivir una infancia en libertad, libre de violencia, libre de bullying, libre de silencio. La Ley de Identidad de Género, en sus puntos centrales, comprende la vivencia interna e individual del género tal como cada persona se sienta, independientemente del sexo asignado al nacimiento, pudiendo por ello solicitar la rectificación del sexo en el DNI y el cambio de nombre de pila e imagen cuando ello no coincida con la identidad de género autopercibida.
En nuestro país, el decreto 721 del cupo laboral trans intenta abordar la desigualdad y la violencia estructural generada por tantos años de exclusión. Pero ¿sabes por qué es importante y urgente un cupo laboral trans en todos los espacios posibles? Porque la mayoría vive en la pobreza y la indigencia debido a la falta de acceso al trabajo digno. O decime con cuántos compañeros trans trabajás, por ejemplo. ¿Sabías también que muchos son expulsados de sus hogares durante la juventud porque sus familias rechazan su identidad? ¿O que la gran mayoría, por el bullying o el abuso escolar, deciden dejar sus estudios a mitad de camino? Por todo ello, resulta casi imposible alcanzar una vida digna o una vida bien vivida, o la vida que todos merecemos. Celebramos las conquistas, pero es imposible olvidar el camino recorrido. La reparación histórica del colectivo no cesará hasta el día que se desarrollen activamente todas y cada uno de los principios que regulan y fundamentan los derechos y las leyes conquistadas, porque no pueden quedar en simples escritos. Según el Comité Interamericano de Derechos Humanos, el promedio de vida de una persona trans en América Latina es de 35 años y en Argentina tenemos un registro de 40 años. Esos 5 años que ganamos en la expectativa de vida trans, aunque no deja de ser un dato inaceptable, es algo que se ganó en función de lo que es el reconocimiento de los derechos y el poder mejorar las condiciones de vida de esta población. No hay que olvidar, no hay que repetir, no hay que retroceder por nada. Por el contrario, la conformación de un nuevo paradigma social, en colectivo, diverso, amplio, deseando habitar, deseando conquistar espacios, no debe cesar nunca en este camino. Es necesario trabajar en los espacios educativos, en los 3 poderes del Estado, desplegando programas de difusión, explicación, instrucción, adaptación, como hasta ahora, y siempre que se requiera o surja alguna nueva necesidad. En el colectivo hay lugar para todos los colores, y si el lugar queda chico, se buscará generar más espacio, se ampliará. Entramos todos sí o sí, porque no podemos querer hacer si no somos, si no nos consideran parte. Siempre habrá que estar predispuestos y atentos, por si brotan nuevos llamados a construir el mundo de lo distinto, donde prisme el amor y el respeto, como lo pretende la ley, autónomo de mi vida y dueño de cómo vivirla sin joder al otro. Muchos de nosotros no queremos ser más esta humanidad. El próximo desafío de la comunidad LGBT es la aprobación del proyecto de ley integral trans, cuya iniciativa tiende a procurar que se garantice la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans, teniendo en cuenta siempre las leyes y derechos ya conquistados. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Nicolás. Ahora. Dale, guacho, vamos a pelear, guacho. ¿Y la Abril? ¿Cómo hace la Abril? ¿Y la Abril? ¡Ay, hijo de puta! ¿Y la Tehuel? No, che, no me puedo invitar yo sola ahí. Bueno, la Ilet. No, 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 no,